Buenas tardes. Continuando con el módulo de abdomen, hoy especificaremos los tipos de estudios que se realizan para la valoración de la patología abdominal. En este caso empezaremos con el uso del ultrasonido. El ultrasonido es un método de estudio radiológico que utiliza ondas sonoras. Estas ondas sonoras impactan contra un objeto y regresan hacia el transductor. Este a su vez convierte esa energía mecánica en energía eléctrica y esta energía eléctrica es procesada por la computadora y la transforma en una imagen en escala de grises, la cual nosotros miramos en la pantalla y determinamos si es normal o anormal. Es importante tener una experiencia tanto clínica como imagenológica para poder determinar si lo que estamos viendo en esa pantalla es normal o es patológico. De ahí la importancia de reconocer que el manejo del ultrasonido no es un manejo fácil, a pesar de que en muchos lugares lo tratan de hacer ver como algo completamente, vale la redundancia, fácil de hacer y de diagnosticar. El ultrasonido es un método limitado, ya que puede valorar únicamente estructuras sólidas como ser el hígado, la vesícula biliar, el vaso, los riñones, el páncreas, la vejiga urinaria, los órganos pélvicos, pero no así la cámara gástrica, a menos que sea patológica, el colon o el intestino delgado, a menos que tengan una patología de base. ¿Por qué? Porque estos contienen gas y el gas es el enemigo número uno del ultrasonido. Aquí tenemos una imagen de un páncreas valorado en la región epigástrica y parte del mesogastrio, en donde tenemos un páncreas normal. El páncreas normal es este que tenemos aquí en este momento. ¿Ven este dibujo ustedes? Este es un páncreas normal y este es un vaso sanguíneo. Y esto que están viendo aquí es la columna, la espina, y esta que están viendo es la aorta. Y esta es la vena esplenoportal. Entonces, como ven aquí, pues en este diagrama es fácil verlo, pero en realidad encontrarlo es bastante difícil. A los encargados o los estudiantes de radiología les cuesta hasta 3 meses lograr ubicar adecuadamente un páncreas, porque no solo es poner el transductor, sino es saber manejar ese transductor y conocer completamente la anatomía. Hay algunos parámetros que queremos recordarles a ustedes en la interpretación de la patología pancreática. El índice de Baltasar muestra la severidad de la pancreatitis aguda en los estudios de tomografía. Esta se clasifica en grados A, B, C, D y E, dándoles un puntaje en donde se valora el grado de necrosis y que nos genera un pronóstico del paciente. Eso a su vez genera un índice de severidad que va de 0 a 3, que es bajo, de 4 a 6, medio, y de 7 a 10, alto, o sea, una alta mortalidad.
Los hallazgos se gradúan de acuerdo a la A, B, C, D y E, y el puntaje va de 0 hasta 4, entendiéndose que un grado C con un puntaje 2 implica un 30 o un 50% de necrosis del parénquima pancreático. Lo establece en un puntaje 4. Cuando ya tenemos más del 50% de necrosis del parénquima pancreático, eso implica una alta mortalidad y nos muestra el pronóstico reservado que tiene el paciente. Ya tiene un puntaje 4, es un puntaje que nos dice que además de tener todas las alteraciones ya respectivas del páncreas, hay múltiples colecciones dispersas. Eso significa liberación de enzimas pancreáticas en todo el abdomen que comprometerá todas las estructuras de toda la área de la cavidad abdominal. También tenemos el índice de gravedad modificado por Mortellé, que es otra forma de valorar la gravedad de un paciente. Es parecido, utiliza el grado de necrosis, pero también valora la inflamación pancreática y las complicaciones intrapancreáticas. Es una sumatoria de puntos. Esta sumatoria de puntos igual de 0 a 3 leve, de 4 a 6 moderada y de 7 a 10 puntos severa. Todas tienen que ver con el grado de necrosis, que es lo que disminuye el pronóstico del paciente. También está la escala de BISAP. Esta escala se utiliza más para determinar si el paciente requerirá ser trasladado a una más especializada. Aquí se valoran el BUM. Se dice que debe de ser mayor de 25 miligramos por decilitro o índices de mayores de 54 miligramos por decilitro. Eso tiene que ver con la edad. El pronóstico es más negativo en un paciente mayor de 60 años. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca más de 90 latidos por minuto, también es de mal pronóstico, igual que todas las demás. Temperatura mayor de 38, menor de 36. Frecuencia respiratoria mayor de 20 latidos por minuto o una PCO2 de menos de 32 milímetros. Una leucocitosis mayor de 12.000 o menor de 4. Mayor de 12.000 es una leucocitosis, menor de 4.000 es una leucopenia, que nos puede estar hablando de una sepsis. El estado mental, la alteración del estado de conciencia nos hace entender el estado de gravedad o pre-shock del paciente. La presencia de derrame pleural siempre va a ser una complicación. Todo paciente con derrame pleural significa pancreatitis complicada. La puntuación Apache es todavía mucho más complicada, pero es una puntuación que se utiliza para la introducción de un paciente a una unidad de cuidados intensivos, donde se miden múltiples factores, tanto metabólicos, funcionales, laboratoriales, que nos indican la gravedad del paciente y que se clasifica en puntuaciones también y se modula como tipos A, B, C y D, y que esa puntuación determina el estado de gravedad del paciente. También nos ayuda a determinar si el paciente es rescatable o no, si puede entrar a unidad de cuidados intensivos y si la unidad de cuidados intensivos servirá para mejorar el pronóstico del paciente o no. Entonces, estas puntuaciones nos ayudan a saber el estado de gravedad. La tomografía nos ayuda a ver el índice de lesión pancreática y para eso es importante tener el tiempo de evolución del paciente y la clínica y los avances laboratoriales. Aquí tenemos por ultrasonido también un hígado normal, un hígado con una área hiperecogénica. Hiperecogénica es blanca,
más del color del órgano a evaluar. El hígado y el riñón deben ser iguales en densidad, pero aquí, en este segmento, sería el segmento 7, tiene una masa lobulada y perecogénica. Hay que agregar el sexo, la edad, el uso de medicamentos para clasificarlo y determinar si se puede tratar de un hemangioma o de una hiperplasia nodular focal o de un cáncer. La clínica es importantísima aquí para determinar eso. Aquí tenemos otro estudio también de hígado, nada más que con énfasis en las estructuras vasculares. Estamos viendo las estructuras vasculares hepáticas, derecha, media e izquierda, para ver su calibre. Con solo el calibre podemos determinar si hay insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos una vesícula biliar limpia, una vesícula biliar con una área isoecogénica en su interior que no tiene contacto con la pared, por lo tanto si no tiene contacto con la pared no es pólipo, no es cáncer, no es una masa adherida, por lo tanto hay que movilizar al paciente para ver si se mueve. Si se mueve puede ser un cálculo o puede ser cúmulo de bilis. En este caso, si fuera cálculo, tendría sombra acústica posterior, no la tiene. Sombra acústica es una sombra que se proyecta hacia abajo y borra las paredes, no la tiene, por lo tanto es lodo biliar tumefactado. Estos pacientes tienen predisponencia a formar litiasis vesicular. Aquí tenemos una imagen de un riñón con su vascularidad. Miren, tiene forma de un frijolito. La parte central es hiperecogénica, o sea, más blanca que el resto, y es un riñón normal. No así en este, donde vemos otra vez el riñón, pero el área hiperecogénica central ha desaparecido y se mira algo grande, un área hipoecogénica. Esta es la pelvis renal dilatada por un proceso obstructivo. Y aquí tenemos el uréter que entra a esa pelvis también dilatado. Lo más probable esto se deba a una obstrucción por litiasis renal. A esto hay que agregar la clínica del paciente, porque si la clínica no, dice que no tiene dolor, pero tiene todo esto, tiene esa dilatación, pero no tiene una clínica de dolor, entonces estamos hablando de un proceso tumoral. También tenemos el vaso, que lo podemos evaluar por ultrasonido, sobre todo en trauma. Es importantísimo la valoración del vaso para determinar su grado de lesión y se debe complementarse con o no con tomografía. Aquí tenemos un esquema de un hígado aparentemente normal, un hígado con dilatación de vías biliares, por lo tanto sabemos que hay un proceso obstructivo de vías biliares que puede ser por cáncer, que puede ser por litiasis. Aquí tenemos un hígado con múltiples nódulos heterogéneos, hipodensos. Si fueran quistes serían líquidos, pero como son de diferentes tamaños y son hipodensos, se piensa en metástasis. Puede ser cáncer primario, pero puede ser metástasis. Aquí un páncreas que no se mira adecuadamente, ha aumentado de tamaño, entonces estamos hablando frente a una pancreatitis. Aquí una vesícula biliar que tiene pared engrosada, miren la pared, miren el líquido alrededor, miren esta imagen con una sombra acústica que está borrando la pared, ese es un lito. Esta es una colecistitis aguda calculosa. Recuerdan que les dije que el intestino no es viable o no es visible por ultrasonido, a menos que sea patológico. En este caso, estamos viendo el intestino delgado con sus paredes, pero adentro abundante cantidad de líquido, que puede ser una obstrucción intestinal, una gastroenteritis, en fin, una serie de patologías que pueden estar asociadas al acúmulo de líquido. Por eso es importante tener esa anamnesis. También tenemos otras estructuras a valorar que son los ovarios. Los ovarios a veces es difícil encontrarlos, están en la cavidad pélvica. En este caso tenemos 2 ovarios, en donde hay que medir el tamaño, la forma, el número de folículos, si hay presencia de masas, calcificaciones, incrementos vasculares, si las imágenes quísticas son centrales o periféricas. Y es importante realizar estos estudios
en el momento en que está menstruando, ya que en este tiempo no deberían de haber la presencia de quistes foliculares. Si se hace en el momento de la ovulación, habrá una gran cantidad de quistes y se les puede confundir con ovarios poliquísticos. Sin embargo, existe ovario multiquístico, ovario poliquístico, síndrome ovario poliquístico, enfermedad metabólica. Para síndrome ovario poliquísticos es un complejo clínico, laboratorial, ultrasonográfico, un perfil físico que nos ayuda a identificar qué es esta patología en realidad. Hay que tener mucho cuidado por diagnosticar en sobremanera ovario poliquístico. También tenemos otro método de diagnóstico que es la tomografía. Ya habíamos hablado un poco acerca de la tomografía. A la mayoría de médicos les fascina estas imágenes, reconstrucciones y todo eso. Es cierto que puede permitir medir tamaño, formas, diámetros o bifurcaciones, pero el diagnóstico se hace en los cortes axiales y los cortes reconstructivos coronales y sagitales solo sirven para exponer un poco más el tipo de lesión, su tamaño, su forma y volúmenes, que no sirven para los tratamientos, sobre todo en la quimioterapia. Aquí tenemos un hígado en el cual se van a valorar el tamaño, la forma, la posición, la densidad, las estructuras venosas y arteriales y las estructuras biliares, que no deben de ser visibles en un estudio tomográfico normal. Si ya son visibles, es patológico. Aquí tenemos el hígado, la aorta, el esófago y el pulmón izquierdo. Esta es otra tomografía en la cual miramos otra vez el hígado, nada más que lo miramos de diferente color heterogéneo. Miramos el lóbulo izquierdo que llega hasta este lado, significa que hay hepatomegalia. Miramos el estómago, la aorta. Aquí deberíamos de ver negro porque es el pulmón derecho, pero más sin embargo miramos esta área de densidad que con la unidad de Humphrey nos da en 20 y sabemos que es líquido, entonces sabemos que es derrame pleural derecho. Aquí tenemos el vaso y contiguo al vaso hay otras múltiples imágenes redondeadas, homogéneas y captantes de contraste que podrían ser vasos accesorios. Sin embargo, conocemos que puede haber un vaso accesorio, no tantos. Entonces ahí es donde concluimos con la historia clínica que tiene esa anamnesis y ese examen físico. El paciente ha tenido fiebres o febrícula, mejor dicho, pérdida de peso, astenia, dinamia, hiporexia, etc. Todo eso en conjunto. Entonces podemos concluir que esos hallazgos clínicos, más los laboratoriales, más estas imágenes, nos hacen considerar que estos son ganglios linfáticos aumentados de tamaño y que existe una posibilidad de un linfoma. Aquí tenemos otro estudio en un hígado ya diferente, lobulado, irregular sus bordes, heterogéneo, se miran demasiado los vasos. Estamos frente a un hígado cirrótico. Aquí está la cámara gástrica, el intestino, el vaso, la aorta y esto es lo que se ve de pulmón. Recordando que también, igual que en ultrasonido, en la tomografía, también el hígado se valora o se evalúa en segmentos. Estos segmentos van del segmento 1 hasta el segmento 8, como ya habíamos explicado. Aquí tenemos un paciente con trauma abdominal, donde tenemos el hígado al lado derecho, porque está a nivel de hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, o sea que estaría el vaso aquí, el hígado aquí, y aquí hay una masa que tiene bordes irregulares a nivel del hígado, la densidad es de 80, es trauma, entonces esto es un hematoma. De igual forma en el vaso, este es otro hematoma, con captación periférica del vaso, o sea que hay afectación central. Lo importante es saber si este hematoma se extravasa o no para el planteamiento quirúrgico. Definitivamente esto es un grado 3, grado 4. Debería de manejarse con cirugía, pero eso dependerá de la experiencia y el conocimiento del cirujano que nos ayudará a determinar si se realizará la esplenectomía o no de acuerdo a la edad y a los factores adyacentes del paciente. Entonces es importante eso. Aquí tenemos otro estudio tomográfico donde miramos la vesícula biliar con unas imágenes
blancas en su interior que sugieren litos. Entonces este paciente tiene una colegitis, aparentemente no está agudizada porque no hay edema. Tenemos el riñón derecho, pero miramos el riñón izquierdo con pérdida de su forma y con un área central oscura. Eso significa que hay una dilatación piélica, probablemente por un proceso obstructivo, probablemente a lito, que eso es lo que hay que investigar en el momento. Para caracterizar el tipo de obstrucción y el nivel hay que hacer todo el estudio tomográfico. Aquí tenemos otro paciente que tiene fiebre, náuseas, vómitos, percusión dolorosa en el hipocondrio derecho. Es un paciente de mayor edad, tiene cambio degenerativo, ya los riñones están atróficos. Las fiebres son de 39, hay leucocitosis de 20.000. Entonces todos esos parámetros, más la tomografía que muestra una lesión en el segmento 6, que tiene bordes que captan, pero son bordes irregulares, de pared engrosada, con un centro hipodenso. Con toda la clínica nos hace considerar un acceso hepático. Entonces, con esa clínica se determinará el tratamiento adecuado para este paciente. El segmento 6, no segmento 5, porque está cerca del vaso. Aquí una tomografía con gasas de intestino dilatadas, con niveles hidroaéreos, entonces significa un proceso obstructivo mecánico. Las causas, pues hay que interrogar, investigar. A veces la tomografía no puede evidenciar eso y hay que argumentarlo con clínica. Aquí tenemos otro paciente. Este paciente ya les describo que tiene un tumor. Para su diagnóstico hay que determinar la localización de este tumor. Ya sabemos que no está en el lado derecho, que sí está en el lado izquierdo. Entonces tenemos que descartar todas las estructuras del lado izquierdo, no del lado derecho. Entonces se mira hígado todavía y se mira riñón, entonces estaría entre flanco y hipocondrio izquierdo. Entonces, ¿qué hay en hipocondrio izquierdo? Estaríamos el vaso está aquí, no hace contacto con la masa, ya no es de vaso. ¿Qué habría más? Colon, aquí está colon, no hace contacto con la masa, ya no es de colon. Si es de flanco, aquí está el riñón, no hace contacto con la masa. El estómago está en la parte superior, está aquí, no hace contacto con el estómago. ¿Qué nos queda? Páncreas, pues sí, el páncreas está aquí, ¿verdad? Y no se mira una continuidad evidente con la masa, sino que aquí hay una separación, un borde pequeño, pero se ve. Esto ya no es páncreas, el páncreas está siendo tirado para allá. ¿Qué nos queda? Pues la aorta está separada. ¿Qué nos queda? Tejido graso adyacente a la masa. Pues lo único que nos puede quedar ahí, que ya no es una estructura ósea, es el epiplón, ¿verdad? Y si es el epiplón, es parte del peritoneo. Entonces, si es epiplón, lo que primero que vamos a ir a valorar es la densidad. Si no sale una densidad líquida y está en epiplón, entonces es un quiste mesentérico. Y el diagnóstico ya está confirmado. ¿Es quirúrgico? Sí. Con cuidado, sí, porque es de gran tamaño. Pero si tuviera densidades heterogéneas, o sea, múltiples, ya sería un cáncer, un tumor, y eso habría que clasificarlo de acuerdo a las lesiones que se pueden presentar en mesenterio. Entonces, como ven, es importante la clínica para incorporarla con el estudio tomográfico para su caracterización. Gracias por su atención. Cualquier duda y pregunta lo pueden hacer en este momento.